Entonces, vamos a hablar de los lenguajes de programación como tal, qué es, qué son, cuáles son los tipos de lenguaje de programación, y pues adicional a ello, pues a cada uno les voy a asignar un tema o un lenguaje de programación. ¿Listo? Entonces, primero que nada, ¿qué es un lenguaje de programación? Entonces, podemos definir un lenguaje de programación como el medio que se comunica a cualquier dispositivo, ya sea un computador, ya sea un celular, es como su medio de comunicación. Por eso se llama lenguaje, porque es por medio de ese código que el dispositivo nos transmite a nosotros un resultado final, ¿sí? O sea, el dispositivo hace una serie de acciones o instrucciones pues con el fin de entregar un objetivo. Esto se produce con la escritura de un código que el dispositivo interpreta internamente y que da como resultado. ¿Listo? Entonces, el lenguaje de programación es el medio por el cual se comunica un dispositivo. ¿Cómo son almacenados o cómo deben ser almacenados o transmitidos los datos? Entonces, pues esas acciones que debe tomar un software, cuando hablo de software, me refiero al sistema, ¿sí? Al sistema, al programa o a los programas que maneja ese dispositivo. Son las acciones o las decisiones que él debe tomar, pues dependiendo a las circunstancias o a las variables, ¿cierto? Entonces, dependiendo la acción que el dispositivo, entonces asimismo él usa las variables, ¿cierto? Por eso cuando hay programas o acciones que son más largas, pues su código lógicamente es más largo que operaciones que son mucho más sencillas. Entonces, podemos decir que para explicarlo de una mejor manera, entonces el lenguaje de programación es un sistema estructurado de programación que está conformado por un conjunto de símbolos, tanto de símbolos, palabras, claves, reglas, sintaxis, ¿sí? Toda esta serie todo este conjunto de símbolos que nos permiten el entendimiento entre el programador y la máquina, ¿sí? O sea, el programador es el usuario y la máquina pues viene siendo el dispositivo que estamos utilizando, sea cual sea el dispositivo que estemos usando en ese momento. ¿Listo? A continuación pues vamos a hablar de qué tipos de lenguaje de programación existen. Vamos a hablar pues de los más importantes, ¿no? Porque hay muchos otros tipos, pero entonces los más importantes, los más utilizados son 4, que son los lenguajes de programación de bajo nivel, los lenguajes máquina, los lenguajes ensamblador y los lenguajes de programación de alto nivel. Entonces, ¿qué son los lenguajes de bajo nivel? Pues entonces son lenguajes totalmente orientados a la máquina. Se puede decir que este lenguaje sirve de interfaz y crea un vínculo inesperable entre el hardware y el software. ¿Qué más podemos decir? También ejerce un control directo sobre el equipo y su estructura física. ¿Para qué? Para aplicarlo adecuadamente es necesario que el programa conozca sólidamente el hardware, ¿sí? Entonces, los lenguajes de programación de bajo nivel son más orientados
a la máquina, ¿cierto? Tenemos el lenguaje máquina, el segundo. Entonces, es el lenguaje que maneja código binario. No sé si en algún momento ustedes han escuchado hablar del código binario. El código binario es aquel que maneja solo unos y cero, o sea que su lenguaje o sus símbolos se caracterizan con el número 1 y con el número 0 nada más. Esto es un lenguaje binario, quiere decir que utiliza dos símbolos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el lenguaje máquina? Es aquel que es estructurado en código binario. ¿Listo? Ahora, ¿qué es el lenguaje ensamblador? Entonces, es el lenguaje más cercano, o se puede decir pues el más utilizado por nosotros, por las personas que programamos o que en algún momento lo vamos a hacer o vamos a intentar hacerlo. Este lenguaje es almacenado con texto. Por ejemplo, podemos utilizar como ejemplo lo que aprendimos en el lenguaje HTML. Contiene texto, no contiene números, es mucho más fácil de ensamblar y de entender, por eso se llama ensamblador. Y tenemos por último el lenguaje de programación de alto nivel, que es aquel lenguaje que tiene como objetivo facilitar en su totalidad el trabajo del programador, ya que utiliza instrucciones más fáciles de entender. ¿Sí? Por ejemplo, vienen los códigos en diferentes idiomas. Si ustedes pueden ver, el lenguaje ensamblador, como es el caso del HTML, su estructura es totalmente en inglés. En cambio, el lenguaje de programación de alto nivel, por eso se llama de alto nivel, porque ha sido desarrollado con muchas más funciones y con muchos más servicios para poder ofrecerle al usuario más variedades, ¿sí? Por ejemplo, una de ellas que es más fácil de entender, que viene en varios idiomas y que trae otras funciones como el traductor, como el compilador, los depuradores, los enlazadores, que son otras funciones que añade a ese lenguaje, a ese tipo de lenguaje, y que nos permite poder entenderlo de una forma más efectiva. ¿Listo? A continuación vamos a entender estos términos que son incorporados, son servicios que nos ofrecen los lenguajes, o más que todo los lenguajes de alto nivel, pues para facilitarnos a nosotros como programadores hacer aplicaciones o crear programas de una manera más sencillas, ¿sí? Entonces, ¿qué es el traductor? Primero, ¿qué es el traductor? Pues son aquellos programas que traducen los escritos de un lenguaje de programación al lenguaje máquina de una computadora. Y a medida de que ellos van siendo traducidos, asimismo se van ejecutando. Estos son los traductores. ¿Qué son los compiladores o el compilador en un lenguaje de programación? Pues es aquel que permite traducir todo un programa de una sola vez, haciendo una ejecución más rápida y pues que puede almacenarse para usarse luego sin volver a hacer la traducción. O sea, hace un solo proceso y no lo vuelve a traducir más. Los depuradores son aquellos que sirven para optimizar el tiempo de desarrollo. Entonces, a veces a nosotros se nos van horas y horas de código de programación, y estos depuradores pues nos ayudan a que la ejecución de un programa
o la detección de las variables sea mucho más rápida. Por ejemplo, lo que vimos con el Sublime Text, él nos va ayudando, él nos va colocando las opciones de código que de pronto nos sugiere las opciones de código, pues con el fin de que nosotros podamos programar de una manera más rápida. Y por último tenemos los enlazadores, que son aquellos que toman objetos generados en los primeros pasos del proceso de compilación y también toman los recursos necesarios para aquellos procesos y datos que va a utilizar, ¿sí? Entonces toma todo lo que necesita, todo lo que él cree que el usuario necesita y pues lo enlaza para facilitar la terminación o la compilación del código. ¿Listo? Se puede decir que al final todo esto se traduce en un mismo resultado, que es compilar. ¿Qué significa compilar? Compilar significa que el código funcione. Mire lo que le pasó una vez a una compañera que no le salía la página y era por un pequeño error que tenía. Disculpas, un momento, chicos. Qué pena, es que me está ladrando el perro. Lo siento. ¡Cállese! 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 ¿No estoy en clase? Chicos, les pido disculpas. Ya continúo con la... Bueno, entonces como les estaba diciendo, todo eso se traduce a un mismo fin, que es el que el código funcione de la forma correcta. ¿Listo? ¿Para qué sirven los lenguajes de programación? Entonces, pues como su nombre lo indica, sirve para programar, ¿sí? Para transmitir una información programable. Eso es lo que significa su nombre. Más sin embargo, pues ellos tienen pues determinadas funciones específicas, ¿sí? Que son, ¿cuál es? La primera, reducir el tiempo de programación, ¿sí? Que los desarrolladores hagan programas en un tiempo más corto, porque antiguamente los lenguajes de programación eran mucho más difíciles de entender y pues gracias a todo esto de la tecnología ahora es mucho más fácil programar e inclusive ya existen servicios en los cuales nos ofrecen plantillas que ya vienen con los códigos estructurados y lo único que el cliente debe hacer es modificarlos, ¿cierto? ¿Para qué otra cosa sirven los lenguajes de programación? Para entender mucho más fácil en los programas. Ustedes dirán que todas esas aplicaciones que nosotros manejamos en el celular o que todo lo que nosotros vemos en el celular que es tan fácil de hacer, internamente ellos manejan un código, porque todo es estructurado a base de códigos. Los sistemas operativos, los programas, las aplicaciones, los antivirus, los videojuegos, todo tiene lenguaje de programación. Hasta el cajero automático del banco tiene lenguaje de programación. Entonces es con el fin de que el usuario pueda desarrollar sus tareas de una manera más fácil. ¿Qué otra función? Pues permitir al programador desvincularse del funcionamiento interno de la máquina. O sea, poder hacer desde afuera, desde la parte exterior de la máquina, arreglos internos. No sé si de pronto ustedes han escuchado ese término, pero todos los computadores tienen algo que se llama la CMD, que es como el código interno y mediante él podemos hacer muchas funciones. Por ejemplo, eliminar un virus, eliminar una carpeta, saber si el computador tiene internet, saber cuál es la IP del computador.
Con la CMD podemos desinstalar, instalar, actualizar paquetes de Office, de antivirus. Entonces nos permiten muchas funciones, muchos otros servicios que de pronto uno no conoce y que los puede hacer sencillamente por lenguaje de programación. ¿Listo? Ahora les quiero hablar de un punto o de una parte muy importante, que es el por qué o por qué es bueno estudiar programación. Yo he escuchado muchas veces decir este término, es que es muy difícil, es muy complicado, es difícil de entender. Miren que no es difícil, es cuestión de práctica. Lógicamente, cuando uno practica mucho algo, pues se vuelve un experto en eso, ¿cierto? Pero si ustedes cogen un código de programación cada año o lo están haciendo ahorita porque están estudiando esto, pero nunca más lo vuelven a usar, pues no lo van a aprender, ¿cierto? Pero si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Y si fuera fácil, todas las personas estudiarían programación o estudiarían sistemas. Y les voy a contar, la carrera de sistemas o todo lo que tenga que ver con sistemas son las carreras que más demanda tienen en el país y en todo el mundo. ¿Por qué? Porque no hay nada que se mueva sin tecnología. Hoy en día no hay nada que se mueva sin tecnología. Entonces yo en este momento los quiero es motivar, porque de acuerdo a los trabajos que he visto, de acuerdo al último parcial, yo me he dado cuenta que acá hay talento. O sea, que hay como ese don, porque hay personas que por más de que ustedes les expliquen y les expliquen, como que no entienden. En cambio, yo vi que a ustedes como que se les facilitó mucho eso, entonces es para incentivarlos. ¿Por qué es bueno o por qué sería bueno estudiar programación? Como les digo, primero, ustedes se pueden estar asegurando un trabajo en cualquier empresa. ¿Por qué? Sin importar que la empresa sea de moda, sea de lo que sea. Toda empresa tiene hoy en día sistemas de información. Es que hasta la tiendita del barrio ya por lo mínimo tiene un computador con Excel para llevar la contabilidad. Entonces usted va a tener salidas en todas partes. Ahora, ¿sabían ustedes que de las carreras o de las profesiones mejor pagas son las de programación? Sean lo que sea. Si usted es docente de programación, gana más. Si usted es programador, gana más. Si usted tiene especialización en programación, pues gana mucho más. ¿Sí? O sea, son muy bien pagas, porque como le digo, no es fácil aprender este arte, y entonces pues son muy bien pagas. Y eso que estamos hablando del país, que lastimosamente sabemos que en Colombia tenemos uno de los salarios más pobres del mundo. Pero ¿quién quita a ustedes en un futuro en otro país ganándose millones de dólares? Uno nunca sabe. Entonces esa es una gran, o sea, un motivo suficiente como para que digamos, vamos a aprender este arte y vamos a aplicarlo pues en algún momento de la vida. Y pues segundo, como les estaba diciendo, hoy en día todo se mueve en torno a la tecnología. Y si no, ustedes no tienen salida con la programación, lo van a tener con la parte de mantenimiento, lo van a tener con la parte de ofimática, lo van a tener pero de alguna forma, porque toda empresa requiere personas que sepan del área de sistemas. Entonces, para que se motiven, para que saquen adelante su estudio y practiquen mucho, que esto les va a dar un futuro, estoy segura. A continuación, pues vamos a hablar ya, se puede decir por último, de las ventajas y oportunidades que podemos tener con esta carrera o con esta profesión.
sería bueno que no aspiráramos solo a ser el técnico, ¿cierto? Qué dicha hacer el tecnólogo, y qué dicha aún más que ustedes continúen una carrera profesional y hagan una ingeniería. Sería grandioso, y que el día de mañana me los encuentre y me digan, ¿qué colega? Entonces eso sería excelente, ¿listo? Entonces una de las grandes ventajas es que pues vas a estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías, ¿sí? Saber de tecnología es lo último. Segundo, la demanda laboral es enorme. Lo que les decía, en Colombia y en todo el mundo, la demanda, o sea, las empresas que requieren personas que sepan del área de sistemas son muchas. Tercera, va a potenciar la creatividad a partir de sus creaciones propias. Si usted aprende programación, usted puede en algún momento llegar a crear una aplicación, un programa, lo que sea, y volverse millonario, si quiere, si lo desea, ¿cierto? Pero entonces es cuestión de práctica, ¿no? Es muy difícil, pero créame que no está imposible. Yo he visto estudiantes, he visto compañeros que han creado plataformas, que han creado cosas muy bonitas con los sistemas, ¿sí? Personalmente yo he ganado mucho dinero con esta carrera, porque me desenvuelvo en cualquier cosa, y como les digo, en todas las materias, en todos los programas se debe dictar sistemas, en todos los grados de bachillerato se debe dictar sistemas, en la primaria los niños ven sistemas, ¿sí? Entonces en todos lados me necesitan, y eso es muy bueno y eso es muy grande, porque pues así mismo usted trabaja y así mismo gana. Ahora, uno cuando gana por horas gana más, porque una persona que tenga conocimientos de páginas web, de plataformas, es muy bueno para una empresa, ¿sí? Entonces por eso los quiero motivar y que aprovechen en un futuro todas estas grandes ventajas o oportunidades que podemos ganar con esta carrera. Y por último, pues aspirar a cargos en otro país. Vuelvo y les repito, no está de mal soñar, no se subestimen, nunca digan, no, es que yo eso no lo puedo hacer, es que eso es muy difícil, pero cuando alguien se propone algo, créame que lo puede lograr y lo puede llegar a hacer. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Dudas, aportes, sugerencias? ¿Todo claro hasta el momento? Sí, señora, todo claro. Ok. Sí, señora.